Los soplos sistólicos son aquellos que ocurren en la sístole ventricular, o sea, en el pequeño silencio, entre el primero y el segundo ruido. Como la sístole comienza un poco después de la onda Q del electrocardiograma, cuando se presenta antes de la misma, es decir, el soplo se presenta antes de la Q, es presistólicos, esto es telediastólico. Los soplos pueden ser anorgánicos, orgánicos, funcionales. Los soplos anorgánicos son frecuentes en niños y jóvenes, se oyen en el foco pulmonar, mesocardio y punta, y son merosistólicos, esto es, ocupan una parte de la sístole. Son proto, meso, telesistólicos. Son poco intensos, a lo sumo pueden llegar a 3 sextos y raramente son musicales. No se irradian y no presentan frémito. Disminuyen o desaparecen con la inspiración. Por ese motivo hay que recordar que un soplo sistólico puede o no significar cardiopatía y es difícil establecer si es orgánico o no. Los soplos orgánicos y funcionales pueden ser sistólicos de eyección o expulsión y toman la forma romboidal, solo de la estenosis sigmoideas aórtica y pulmonar, y los sistólicos regurgitantes, con su forma rectangular u holosistólicos, propios de la insuficiencia mitral y tricuspidia. De acuerdo al momento de su producción son protosistólicos decrecientes, mesosistólicos romboidales, telesistólicos crecientes. Los protosistólicos ocupan el primer tercio, los mesosistólicos el segundo y los telesistólicos el tercero. Los protosistólicos son los sistólicos precoces. Comienzan con el primer ruido, son decrecientes y terminan en mesosístole antes del segundo ruido. La causa más común de estos soplos es un error de auscultación, al no prestarle atención a una corta pausa entre el primer ruido y el inicio del soplo. La presencia de esta pausa indicaría que el soplo es mesosistólico de eyección. Una segunda causa es la comunicación interventricular en la parte muscular, pues puede cerrarse en mesosístole como consecuencia de la contracción del tabique interventricular. Es un soplo suave que se ausculta en la parte inferior del reborde esternal izquierdo. Una tercera causa es la insuficiencia mitral aguda por disfunción del músculo papilar. En este caso, el reflujo es máximo en protosístole y va disminuyendo a medida que se acerca al final de la sístole. Una cuarta causa es la insuficiencia tricuspidia por endocarditis en drogadictos, con presión normal en el ventrículo derecho y reflujo en protosístole. Es de frecuencia baja, por lo tanto se oye mejor con campana. Esto lo diferencia del holosistólico, también de la insuficiencia tricuspidia, con hipertensión sistólica del ventrículo derecho, que es de frecuencia alta y se oye mejor con membrana. El soplo que vamos a oír es un soplo protosistólico, rasposo, decreciente por esclerosis aórtica. Además se oye un segundo ruido intenso. Escuchémoslo.
Los soplos mesosistólicos son los soplos sistólicos de eyección o de expulsión a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo o derecho. Se originan por turbulencias o remolinos del flujo cuando éste viaja en sentido anterógrado, como el normal, pero debe vencer una resistencia. Comienzan después del primer ruido, van increciendo con un máximo mesosistólico, después van decreciendo y terminan antes del segundo ruido, esto es, antes del cierre pulmonar, si el soplo es de origen derecho, y antes del cierre aórtico, si es de origen izquierdo. En oportunidades es difícil reconocer estas características y lo más importante es la presencia de una pausa entre el soplo y el segundo ruido. Hay 4 formas. Por hiperflujo, en cuyo caso es bien mesosistólico, por estenosis sigmoidea aórtica, comienza con un clic y termina con el componente aórtico, pulmonar, comienza también con un clic, cubre el componente aórtico y a veces el componente pulmonar. Una primera causa es la turbulencia de la sangre a la salida del ventrículo derecho y en el tronco de la arteria pulmonar. Es el soplo sistólico de eyección funcional sin ninguna cardiopatía que se oye a menudo en niños y jóvenes. La segunda causa más común es la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho o izquierdo por estrechez valvular o es supra o subvalvular, es decir, la estenosis aórtica y pulmonar. El de estenosis aórtica es precedido por un clic protosistólico y termina antes del componente aórtico del segundo ruido. Primer ruido, clic, soplo, segundo ruido. El de estenosis pulmonar también es precedido por un clic y llega a superar no solo al componente aórtico, sino también al pulmonar, simulando así un protodiastólico. La tercera causa es la dilatación del vaso por encima de la válvula respectiva, la aorta y la pulmonar. Se debe a la aceleración del flujo conocido como efecto Venturi. La cuarta causa es el aumento del flujo en el tracto de salida, como sucede en la comunicación interauricular, con shunt de izquierda a derecha, y provoca así aumento del flujo a través del ventrículo derecho y por ende un soplo de eyección. Y en toda causa con aumento del flujo, por ejemplo la fiebre, el hipertiroidismo, etc. Es un soplo bien romboidal. El prototipo de estos soplos es el soplo de estenosis aórtica. Empieza después del primer ruido, solo o anticipado por un clic de eyección, y termina antes del segundo ruido. Es áspero y rudo y suena como cuando una persona se aclara la garganta. Se puede imitar aplicando la mano sobre el diafragma del estetoscopio y escuchando mientras se araña con las uñas el dorso de la misma. Si la estenosis es valvular, se oye bien en el segundo espacio intercostal derecho y se irradia al cuello, sobre todo del lado derecho. En la supravalvular se ausculta más arriba, bien en el cuello. En la subvalvular o miocardiopatía hipertrófica obstructiva o estenosis subaórtica hipertrófica, el soplo se origina en pleno ventrículo izquierdo y se ausculta mejor en la parte baja del esternón, sobre el borde izquierdo y en la punta, y casi nada en los focos de la base. En el anciano, con estenosis aórtica calcificada, el soplo es áspero
e intenso en el segundo espacio intercostal derecho y musical en la punta. El primero se produce en la aorta y el segundo en la cavidad del ventrículo izquierdo. Vamos a auscultar ahora un soplo de eyección aórtica por estenosis que borra el segundo ruido. Es el tipo primero sin segundo ruido cardíaco. Y a continuación un soplo de estenosis con segundo ruido intenso. Es el tipo segundo de la misma estenosis. Escuchémoslos. Cualquier tipo de soplo de estenosis aórtica se transmite a la punta y puede confundirse con un sistólico mitral. Este hecho se llama fenómeno de Gala-Bardén. Cuando se instala insuficiencia cardíaca, el soplo se atenúa. No siempre es posible la distinción entre soplo de eyección y soplo holo o pansistólico. Pero los pansistólicos son soplantes, se oyen mejor en la punta y se irradian a axila. Los mesosistólicos de eyección son rudos y pueden irradiar a cuello. Pero no siempre, pues a menudo se oyen mejor en la punta y no irradian a cuello. Para diferenciar un holosistólico mitral de un soplo por comunicación interventricular, recordar que el primero se oye en la punta e irradia axila y el de la comunicación interventricular se oye máximo en el borde esternal izquierdo e irradia en rayo de rueda. Si el enfermo es obeso o tiene enfisema, debe auscultarse la fosa supraclavicular en el cuello. Como es un soplo de alta frecuencia, se oye mejor con membrana, pero también puede auscultarse con campana, indiferentemente, al igual que el pulmonar. La imagen muestra un ruido de eyección aórtica de poca intensidad porque se presenta en una extrasístole en que disminuye el volumen sistólico. Por otra parte, como se prolonga la sístole ventricular izquierda, se produce un desdoblamiento invertido del segundo ruido. Primero viene el componente pulmonar y después el aórtico. Tanto la estenosis valvular como la supravalvular puede acompañarse de un soplo de insuficiencia aórtica, como se ve en la figura, y la estenosis subvalvular de un soplo pansistólico de insuficiencia mitral y presencia de un cuarto ruido. En este último caso, el tabique hipertrofiado distorsiona al contraerse a los músculos papilares, ocasionando incontinencia valvular. Es decir, es un soplo funcional. El soplo funcional aórtico, que puede irradiarse a cuello y mesocardio, se presenta cuando la aorta está dilatada y desarrollada, cualquiera sea la causa, arterioesclerosis, aneurisma, Marfan, etc., y en la esclerosis aórtica sin dilatación, haya o no hipertensión arterial asociada, y en la insuficiencia aórtica por estenosis relativa, por hiperflujo o dilatación o por verdadera estenosis. En la coartación aórtica hay un soplo meso telesistólico o telesistólico y protodiastólico que se oye bien en el espacio interescápulo vertebral izquierdo.
Vamos a oír ahora un soplo de eyección por esclerosis aórtica y segundo ruido intenso. Escuchémoslo. En oportunidades, el soplo adquiere un timbre musical, como sucede en la calcificación de las valvas, en la obstrucción trombótica, en cuyo caso no siempre se presenta, pues depende del movimiento del trombo o del tumor en sístole, y en el traumatismo de tórax, tal vez por laceración de las valvas. Vamos a oír primero un soplo por obstrucción trombótica y luego otro por traumatismo de tórax. Escuchémoslos. El soplo mesosistólico de estenosis pulmonar tiene su foco de máxima auscultación en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde esternal, y se prolonga en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el foco accesorio del aórtico. Como es un soplo derecho, aumenta de intensidad con la inspiración, como el tricuspidio. Es el signo de Chávez-Rivero-Carballo. Típicamente se irradia hacia arriba y a la izquierda, hacia la fosa infraclavicular y el hueco supraesternal. Cuanto más importante es la estenosis, más tiempo necesita el ventrículo derecho para vaciarse y más largo será el soplo. Si la estenosis es leve, el soplo es suave y termina antes del componente aórtico del segundo ruido. Si es intenso, borra el componente aórtico del segundo ruido y simula un soplo de comunicación interventricular, y a veces supera el componente pulmonar y simula un soplo protodiastólico. El de origen valvular se ausculta bien en el foco pulmonar y si es intenso se acompaña de frémito. El de origen infundibular se oye mejor en mesocardio, es proto y mesosistólico y puede tratarse de estenosis aislada o asociada a comunicación interventricular, como sucede en la tetralogía de Fallot. En este caso hay un doble soplo, uno de estenosis pulmonar mesosistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo y otro protosistólico en mesocardio por la comunicación interventricular. El infundíbulo es la cámara de salida del ventrículo derecho. La tetralogía de Fallot consta de comunicación interventricular alta, estenosis pulmonar infundibular, hipertrofia del ventrículo derecho, dextroposición de la aorta, esto es, cabalgando sobre el tabique. Cuando la estenosis está a nivel de la bifurcación del tronco de la pulmonar, el soplo se oye en la axila. La estenosis de la rama periférica de la pulmonar suele verse en el síndrome post-rubiola. El soplo sistólico de eyección pulmonar funcional
por dilatación de la arteria pulmonar e hipertensión pulmonar, y shunt derecha-izquierda es propio de la comunicación interauricular. En este caso, la dilatación se debe a aumento del volumen y de la velocidad del flujo. Vamos a escuchar un soplo mesosistólico de eyección pulmonar funcional en una comunicación interauricular primero, y luego un doble soplo sistólico mesosistólico por estenosis pulmonar y protosistólico por comunicación interventricular. Escuchémoslos. La estenosis pulmonar, más comunicación interauricular, más hipertrofia del ventrículo derecho, se conoce como trilogía de Fallot. Se dilatan tanto la aurícula como el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, con hipertensión pulmonar y estenosis pulmonar funcional, por lo que en el segundo espacio intercostal izquierdo se oye un primer ruido intenso y un segundo ruido con desdoblamiento fijo y soplo sistólico de eyección pulmonar. Los soplos sistólico tardíos o telesistólicos, junto con los clics, son propios del prolapso de la válvula mitral. Se llama también síndrome de Barlow y se ve en especial en el síndrome de Marfan. Es creciente o decreciente, pero puede verse también en la fiebre reumática, la comunicación interauricular tipo ostium secundum, en la miocardiopatía obstructiva y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Suele acompañarse de clic y el soplo es mesotelesistólico. A diferencia del protosistólico, el telesistólico es un soplo increscendo, pero a veces es decreciente, lo que lo diferencia del soplo de estenosis aórtica. Escuchémoslos, primero el creciente y después el decreciente. A veces el soplo no se oye en posición supina, pero sí en decúbito lateral izquierdo de Pajon, o sentado e inclinado hacia adelante o de pie. De pie, el soplo puede parecerse a un graznido musical, pues vibran las cuerdas tendinosas y las valvas. Si el enfermo se coloca varias veces en cuclillas, o cierra los puños, el clic se acerca al segundo ruido y el soplo es bien telesistólico. En oportunidades es tan intenso que lo escucha el mismo enfermo. Los soplos pansistólicos u holosistólicos son los que ocupan toda la sístole. Empiezan con el primer ruido y llegan hasta el segundo correspondiente. El mitral con el componente aórtico y el tricuspidio con el componente pulmonar del segundo ruido, borrando el componente aórtico.
Se llaman regurgitantes y se producen cuando el flujo viaja en sentido retrógrado al normal, del ventrículo a la aurícula a través de una válvula insuficiente o de un ventrículo al otro como en una comunicación septal. Es decir, que son propios de la insuficiencia mitral, de la insuficiencia tricuspidia y de la comunicación interventricular cuando la sangre pasa de una cavidad de compresión alta a otra compresión menor en sístole. Los soplopansistólicos, aun los más leves, nunca se presentan en corazones normales. Los sistólicos de eyección sí pueden presentarse. Puede tomar distintas formas. O lo sistólico decreciente con refuerzo en protosístole, como sucede en una insuficiencia mitral tipo primero, esto es, con soplo inmediato, indecrescendo, escuchémoslo. O puede tomar la forma holosistólica fusiforme en meseta o rectangular en que por la gran diferencia tensional entre ventrículo y aurícula el flujo retrógrado y el soplo se inician casi al comienzo de la sístole ventricular y continúan hasta sobrepasar el cierre aórtico. Esta forma con intensidad constante la vemos en una insuficiencia mitral tipo segundo. Escuchémoslo. O puede tomar la forma creciente, esto es más intenso en telesístole. Ese aumento puede comenzar en mesosístole, tras un periodo de silencio, o tras un clic sistólico, o con el primer ruido. Es la insuficiencia mitral tipo tercero. Escuchémoslo. Otras veces se trata de un soplo holosistólico con refuerzo mesosistólico, pero sin adquirir el aspecto en diamante típico de los soplos de eyección. Suele verse en la comunicación interventricular leve. Otras veces se presenta desigual y puede parecerse a un rolido. Suele encontrarse en la comunicación interventricular, en el conducto arterioso persistente y en otras cardiopatías congénitas. Cuando el flujo de la regurgitación se dirige hacia la parte posterior y lateral de la aurícula izquierda, el soplo se irradia axila, al ángulo de la escápula y a veces a la columna vertebral, desde la nuca a la región lumbar. Si se dirige hacia adelante contra el tabique interauricular y a la base de la aorta, el soplo se irradia desde la punta al borde esternal izquierdo y a la base del corazón, e incluso al cuello, simulando una estenosis aórtica. Disminuye con la inspiración y el nitrito de amilo. El soplo de insuficiencia tricuspidia se oye mejor a nivel del apéndice xifoides. Si la presión en el ventrículo derecho es normal, el soplo es solo protosistólico.
Aumenta con la inspiración porque aumenta el retorno venoso y por ende el reflujo hacia el ventrículo derecho. Se conoce como signo de Rivero-Carballo. Este signo desaparece cuando se instala insuficiencia cardíaca. En la enfermedad de Epstein, tricúspide implantada más abajo en el ventrículo y por ende aurícula más grande, se acompaña de cuarto ruido, desdoblamiento del primero y del segundo por bloqueo de rama derecha, a veces pseudo desdoblamiento del segundo por presencia de tercer ruido o frote pericárdico. En la comunicación interventricular no complicada con shunt izquierda-derecha, el soplo es pansistólico. Si se agrega hipertensión pulmonar, desaparece la última parte del soplo y se presenta como protosistólico. Y cuando además el shunt se invierte y se constituye la enfermedad de Eisenmenger, el soplo desaparece. Cuando la comunicación es baja por debajo de la cresta supraventricular o enfermedad de Roger, el soplo se oye en mesocardio, tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Cuando es alta, por arriba de la cresta supraventricular, el reflujo va del ventrículo izquierdo al tronco de la pulmonar y se constituye una estenosis pulmonar funcional. Se oye el soplo eyectivo de la misma en el foco pulmonar. La cresta supraventricular es una banda de tejido irrigada por la coronaria derecha que va desde el tabique al músculo papilar anterior. En el conducto arterioso persistente con soplo continuo, si se agrega hipertensión pulmonar, se igualan las presiones diastólicas de ambos vasos y como consecuencia desaparece el componente diastólico del soplo. Solo persiste el componente sistólico. El soplo sistólico funcional puede deberse a la dilatación del anillo, a la dilatación del ventrículo correspondiente con desplazamiento de los músculos papilares, a la calcificación del anillo, a la presencia de trombos en la aurícula. El funcional tricuspidio es más frecuente que el mitral, pues en esta válvula es más frecuente el orgánico. Por lo general, se debe a dilatación del anillo por hipertensión pulmonar, primaria y secundaria, y como todo evento derecho, aumenta con la inspiración. Seguiremos con soplos diastólicos y continuos.